Hola, mi nombre es Iván Alejandro Galaviz Holguín, soy estudiante en la Universidad Vizcaya de las Américas, en la licenciatura Ciencias de la Educación. Y hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante. En 1521 inicia el periodo colonial, en lo que se llamó la Nueva España, en lo que hoy conocemos como México. Antes de hablar sobre este tema tan importante, tenemos que ubicarnos en una época muy específica en la historia de México, que es la conquista. La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio Azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona del rey Carlos V. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519, para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz, para continuar llegando al territorio azteca, donde es recibido por Moctezuma, quien muere a manos de los españoles. Le sucede en el trono Cuitláhuac, quien muere rápidamente a consecuencia de viruela, que fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles, y sube posteriormente Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decir de los tesoros que teníamos en nuestro país. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlán en manos de los españoles, y fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. Y así es como se funda la Nueva España. Este periodo que duró el país bajo el gobierno de España fue conocido como virreinato. ¿Por qué? Simple, el país era gobernado por un representante del rey de España. Como dato importante, es muy extraño que existan épocas cuyo periodo dure alguna cifra exacta decimalmente. Y este periodo duró desde el año 1521 hasta el año 1821, exactamente 300 años. La importancia de la época de la colonia es determinante tanto para la historia de nuestro país como nación independiente, como para la historia de todo el occidente, ya que a partir de este momento la religión católica ganó nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje, es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que definió el carácter actual que tiene hoy todas las naciones llamadas latino o hispanoamericanas. Ahora sí, lo que realmente nos interesa saber, ¿cómo fue la educación dentro de la época de la colonia? El sistema educativo fue desarrollado como un fenómeno urbano o citadino. Hizo a un lado a la gran población indígena. La educación colonial se realizó en dos sistemas, el universitario y otro de estudios menores. La universidad fue fundada en el año 1551 y en ellas solamente se le daba la importancia o tenía relevancia a aquellas carreras relacionadas al derecho civil o las leyes, dejando de lado la parte artística. Entre ellos sobresalieron los colegios mayores diocesanos, que se ubicaban en Monterrey, Durango, Valladolid, etc., conocidos con el nombre vulgar de seminarios. Los colegios mayores eran instituciones dependientes de la universidad, y ellos proporcionaban casa y sustento a los estudiantes capaces que no disponían de medios económicos necesarios para realizar estudios superiores. Los estudios menores tenían dos niveles. El primer nivel de ellos se encargaba de preparar a los alumnos a leer, a escribir, a sumar y restar. El segundo nivel se encargaba de preparar a los estudiantes para el ingreso de la universidad,
enseñándoles principios culturales y valores. Como dato interesante, estas escuelas eran conocidas con el nombre de primeras letras, primera educación, así hasta llegar con el nombre que conocemos actualmente, escuelas primarias. La educación que impartían los franciscanos a los indios fue de tipo elitista. Pensaban que los indios, hijos de caciques, debían educarse, pues formaban la clase dirigente y ellos irradiarían el saber, la religión y las buenas costumbres a sus subordinados. La primera reforma educativa surge a través de la necesidad social y es dirigida por una corriente humanista. En esta época se contaban con la cantidad de 34 escuelas. Es hasta el año 1791 cuando las escuelas habían disminuido a solamente 11. Los nuevos programas plantearon que la educación fuera gratuita. Señalaba que ningún bien más sólido podía preocuparse que la educación popular. Esta lograría el adelantamiento de la industria, desterraría la mendiguez y quitaría el apoyo de los vicios. En fin, la educación haría del hombre un miembro útil del Estado.